El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me amó, también yo os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si cumplís mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo sea el vuestro y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: amaos los unos a los otros como yo os he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo ignora lo que hace su señor. Yo os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No sois vosotros los que me elegisteis a mí, sino yo el que os elegí a vosotros, y os destiné para que vayáis y deis fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Lo que yo os mando es que os améis los unos a los otros. Palabra del Señor. Este Evangelio que la Iglesia nos hace escuchar en el día anterior a la Ascensión, la próxima solemnidad va a ser la subida de nuestro Señor a la gloria, tiene mucho que ver con esta despedida de Cristo. Y es continuación del Evangelio del domingo anterior. El domingo anterior nosotros escuchamos que Cristo decía que Él era la vid y nosotros los sarmientos, y que teníamos que permanecer en Él para dar fruto. Así que todo lo que hemos dicho el domingo pasado acerca del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia católica, todo lo que hemos dicho acerca del mérito y cómo es necesario vivir en gracia para conseguirlo, bueno, todo eso, digamos, lo doy por supuesto, porque es continuación, es lo mismo, no voy a repetir lo mismo. El Señor, por eso mismo, por esto que estamos diciendo, nos habla de vivir en la caridad. Y esta caridad tiene que ver con la despedida de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios en realidad está siempre presente en todos los lugares, ¿no es cierto? Pero Él nos ha dicho que se iba a ir, pero que no nos iba a dejar. Así que hay muchas formas de que el Señor esté presente en medio de nosotros, una vez que Él subió por su poder a la gloria de Dios. Uno es la presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento, por supuesto que es la principal, ¿no? Pero otra forma de presencia de Dios, que no tenemos que olvidarnos, es la caridad, que tiene que brillar en los cristianos. Y a esto especialmente es lo que se refiere acá el Evangelio. Fíjense que el mandamiento que nos da nuestro Señor dice que es nuevo. Dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Que dice que es nuevo de San Juan, ¿no? En la carta, la primera carta. Dice que nos amemos como Él nos amó. Y uno dice: ¿y dónde está acá la novedad? ¿Acaso no estaba en la ley antigua aquel mandamiento que dice ámense los unos a los otros? Y sí, estaba en el libro del Levítico, estaba escrito. Y uno dice: ¿y por qué es la novedad? ¿Cuál es el mensaje exclusivo del cristianismo, digamos, que lo distingue de otra revelación, ¿no? O de la revelación judía, digamos, ¿no? Del Antiguo Testamento. La respuesta es la siguiente. Primero, que los judíos tenían un distinto concepto del prójimo, porque para ellos el prójimo era el compatriota, digamos, ¿no? Solamente el hijo de Israel, digamos, ¿no? Entonces, todos los demás, bueno,
por eso aquella pregunta que le hace a nuestro Señor, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Y Cristo presenta la parábola del buen samaritano, porque evidentemente era un tema que para ellos no era considerado. Así que cuando Cristo dice que hay un mandamiento nuevo, nos hace hincapié en quién es ese otro que está enfrente, no solamente el de nuestra nación, sino además cualquiera, simplemente el prójimo, ¿no? El próximo, el cercano, el que me cae bien, el que no me cae bien, mi amigo, mi enemigo, digamos, cualquiera, digamos, ¿no? Todos esos tienen que ser amados por Dios. Así que esta es la primera novedad del Evangelio. En segundo lugar, es el modo con el cual Dios nos dice que tenemos que amarlo, y es como Él nos ha amado. Entonces acá es necesario contemplar ante todo cómo nos amó Dios. Y Jesucristo evidentemente es un reflejo de la gloria del Padre. Entonces, si uno piensa todo el accionar divino, lo puede sintetizar simplemente en esto, en la caridad. Dios es amor, dice San Juan en su primera carta. Así que si uno dijera, ¿por qué Dios crea? Para comunicar su bondad, o sea, por amor. Si uno dice, ¿por qué Dios me redimió? No tenía necesidad de hacerlo, como lo decimos reiteradas veces, porque lo hizo simplemente por amor. Porque el Espíritu Santo nos inspira buenos propósitos o buenos deseos para que podamos llegar al cielo, por amor. Es decir, ¿y Dios aumenta en algo? No. ¿Dios necesita que nosotros lo sirvamos? Tampoco, digamos, ¿no? Es decir, Dios vive en una perfección infinita, pero el amor es difusivo de sí. Como dice San Dionisio, repite Santo Tomás, el amor es difusivo de sí. Entonces, por eso Dios esencialmente es amor. Y nos amó cuando, como dice San Juan Crisóstomo, no hemos visto la guerra y ya hemos obtenido la victoria, porque nosotros no hemos visto el combate con el diablo, ¿no? Nosotros ya nacimos y ya hemos sido redimidos por la cruz de Cristo. Por lo tanto, Él nos amó primero, dice San Juan, Él nos amó primero. Y este reflejo de la caridad de Dios, que es esencialmente la esencia divina, eso es lo que hace Cristo con nosotros, porque el Señor ha hecho visible, podemos decir, el misterio de Dios a nuestros ojos. Por eso es que esta palabra, amor, tan usada y tan ajada y tan mal entendida, tiene que ser bien comprendida a los ojos de Cristo. Uno dice, ¿qué es amar? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la caridad? Y lo tenemos a Él, en la cruz. Por eso dice, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. La auténtica caridad es capaz del sacrificio, incluso de sí mismo, porque lo que importa ante todo es la salvación eterna de las almas. Entonces no importa mi vida temporal, ¿no? Como el buen pastor que da su vida temporal por la salvación eterna de las almas. Bueno, eso es lo que hace Cristo, y esa es la auténtica caridad, con todo lo que ello implica, porque el que da la vida da todo lo demás. O sea, da los bienes, da la honra, da la fama, perdona los yerros, ¿no? Intenta que los enemigos se reconcilien, etc. Y todo esto es lo que vemos en Cristo, porque es lo que brilla en la cruz, y junto con el perdón a los apóstoles que se fueron, junto con buscar la conversión de Judas, ¿no? Junto con, bueno, en fin, ¿no? Con la renuncia a la honra o a la incluso a la vestimenta, lo que sea, porque todo lo demás no importa, digamos, ¿no? Si uno da lo principal, también tiene que dar todo lo otro. Bueno, esta es la auténtica caridad. Por eso el Señor nos dice que este es un mandamiento nuevo, porque ahora tenemos una nueva medida. Nosotros no podemos mirar solamente ayudo al que me ayuda, o soy bueno con el que es simpático conmigo, ¿no? Sino simplemente la única medida del cristiano es Jesucristo.
Y esto siempre lo entendieron muy bien los cristianos, ¿no? Fíjense que esa actitud que tuvo nuestro Señor en la cruz, aquella palabra que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue lo mismo que dijo San Esteban cuando lo estaban matando, ¿no? Cuando lo estaban apedreando, y entonces él dijo, Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Y entre esos verdugos de Esteban estaba Saulo, que consentía la muerte de Esteban. Saulo después sabemos quién fue San Pablo, ¿no? Como dice un antiguo sermón de la iglesia del padre Quodbuldeus, se llama un poco difícil, Quodbuldeus, dice lo siguiente: las oraciones de Esteban fueron más fuertes que las piedras de Pablo. Y efectivamente fue así, digamos, ¿no? Porque la caridad es capaz de cubrir la multitud de los pecados, ¿no? Y logró la conversión de Saulo para que sea San Pablo, ¿no? Y esto es lo distintivo de los cristianos, y esto que fue el ejemplo del primer mártir, de San Esteban, ¿no? Esto fue lo que motivó al mundo pagano a convertirse a la fe, ¿no? Por eso Tertuliano, en su obra que se llama Apologético, que dirigida al emperador diciéndole que se convierta, ¿no? Nada más ni nada menos, digamos, ¿no? Así osados, ¿no? Dice que decían los paganos, miren cómo se aman, ¿no? Miren cómo se aman, ¿no? Era lo distintivo de los cristianos, era la caridad, ¿no? O como tantos, ¿no? San Cosme y San Damián en el siglo III, por ejemplo, que eran médicos, eran famosos en Roma porque curaban a todos y no lo cobraban a nadie un peso, ¿no? Y entonces decía, ¿cómo puede ser que por qué son? Y entonces descubrieron que eran cristianos, ¿no? Habían convertido un montón, ¿no? Y después al final lo mataron por eso, digamos, ¿no? Pero esa es la caridad cristiana, ¿sí? Es capaz de perdonar a todos, ¿no? Incluso a los enemigos, ¿no? Y esa caridad que nos lleva a amar ante todo a Dios, porque la caridad es buscar ante todo amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo por amor a Él. Yo no amo al prójimo para esta vida o porque me cae bien, sino que lo amo para el cielo. Por esa razón yo no puedo tener con mi prójimo, porque me cae bien, no sé, algo que ofende a Dios en esta vida, lo que sea, ¿no? No sé, una relación que sea pecado. No puedo tener eso, porque en definitiva me amo para esta vida. En cambio, si yo tengo una relación buena y santa con la persona que quiero, entonces eso me sirve para el cielo. Esa es la auténtica caridad. Claro que esa caridad con el prójimo, a veces el amor a Dios a veces es más difícil, digamos, tiene que ser más intenso, pero efectivamente a veces no se demuestra. ¿Qué quiero decir con esto? A veces yo puedo mirar la cruz de Cristo y decir, a mí no me motiva la cruz, y veo a mi mamá en cama y ahí estoy llorando realmente, ¿no? Y uno dice, y bueno, y acá amo más a mi mamá que la cruz. Bueno, no, claro, porque eso es la parte sensible, digamos, ¿no? Lo importante es que ante todo yo busque el amor a Dios y que quiera a mi mamá para el cielo, aunque si está mi mamá en cama, evidentemente lloro por eso, digamos, ¿no? Por lo tanto, lo importante es poner ante todo los preceptos divinos como la normativa de nuestra vida. Y de eso también hay muchos ejemplos, ¿no? Cuando uno busca ante todo la gloria de Dios, y el prójimo a veces no me entiende, y el prójimo es el más cercano. Por eso, insisto, el motor de toda la caridad es el amor a Dios, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un santo español que se llama San Hermenegildo, que él había preferido, que era rey, su papá lo había asociado a la corona real, y su papá se había hecho arriano, ¿no? O sea, había negado que Jesús es Dios. Y entonces Hermenegildo se convirtió y se hizo católico, y su papá lo puso en cárcel y lo empezó a amenazar. Y le dijo, yo voy a seguir siendo católico. Hasta que su papá le mandó como un obispo arriano para que le diera la comunión. Y él se negó a recibir la comunión, porque el obispo negaba que Jesús sea Dios. A lo cual su padre lo mandó matar. Lo mandó matar. Después se arrepintió su padre, ¿no? Pero de hecho murió mártir, ¿no? Su hermano, que después sucedió a su padre,
se hizo católico y ese fue el inicio de la España católica. Recaredo. Por lo tanto, esto es lo que estamos diciendo, que ante todo hay que amar a Dios. Efectivamente, afectivamente, uno por supuesto que ama a los que tiene más cerca, pero ante todo tenemos que poner los preceptos divinos. Y aunque no nos entienda aquel que esté más cerca nuestro, lo importante es amarlo a Él. Por eso es que este es el signo distintivo de los cristianos. Y esto es lo que tiene que hacer el cristiano para distinguirse de cualquier otra cosa, de cualquier otro ser sobre la tierra. Y por eso la caridad cristiana no es filantropía. No es amor por el hombre, no es un amor para la tierra, y por eso no es igual el amor de los cristianos que el amor de los judíos, de los musulmanes o de la religión que a ustedes se les ocurra decir. No es igual, porque nosotros, nuestro motivo, nuestro origen, nuestro motivo, nuestro término del amor es Dios, ¿no? Porque no amamos para este mundo, sino que amamos para el cielo, para la eternidad. Por eso es que no hay caridad auténtica si uno está en pecado mortal, por esta razón. Por eso es que siempre nosotros tenemos que vivir en gracia de Dios, porque es la forma de que no amemos para la tierra, sino que amemos para el cielo. Y eso es lo que dice Cristo en el inicio del Evangelio. Dice: el que me ama será fiel a mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él y habitaremos en Él. Eso se llama la inhabitación trinitaria, que se da solamente en el corazón de los justos, de los santos, de los que están confesados. Eso es lo que todos nosotros tenemos que aspirar, y esta es la presencia particular que tiene el resucitado en este mundo. Yo decía recién que hay muchas presencias de Dios en la tierra, una vez que Cristo se ha subido al cielo. Además del Santísimo Sacramento, la caridad, porque la caridad hace presente a Dios. Termino citando a San Juan, que ustedes saben muy bien que fue el último apóstol viviente que vivió en este mundo, y que todos los discípulos le preguntaban, que ya no habían conocido personalmente a nuestro Señor, le preguntaban que les diga algo nuevo, algo que no esté en el Evangelio. Quizás le hubiésemos hecho la misma pregunta a nosotros, ¿no? A Juan, ¿no? Que les diga algo que no hayan conocido, ¿no? Que no esté escrito, ¿no? Y entonces San Juan se limitaba a decir esto: ámense los unos a los otros. Es que es suficiente, con eso nos alcanza, porque la caridad, el que ama ha conocido a Dios, así de simple, ¿no? Por eso pidámosle a la Santísima Virgen, Nuestra Señora, que también nosotros tengamos la caridad que el Señor ha manifestado con el mundo continuamente cuando lo ha creado, lo ha redimido y nos santifica, esa caridad que ha tenido nuestro Señor al dar su vida por todos nosotros, que nosotros hagamos lo posible para que crezcamos en ese amor a Dios, porque sabemos que al final de los tiempos el amor se ha de enfriar. Pidamos al Señor entonces que ese no sea nuestro aunque todo el mundo se enfríe la caridad y todos se alejen de las buenas obras que Dios ha pensado, que nosotros nos enfervoricemos, que nuestro corazón arda por Dios y para Él, y que también de este modo amemos al prójimo, no solo porque me es simpático, sino que lo amemos para la eternidad. Que Nuestra Señora, la Virgen, nos conceda siempre tener esa mirada sobrenatural en cada una de nuestras acciones de la tierra.